Continuando con el tema del dietocálculo, el día de hoy vamos a estar revisando qué debemos de considerar en nuestros pacientes que viven con diabetes o que viven con obesidad. Porque en temas de dietocálculo, y ya lo estábamos viendo la clase pasada, parece que todo es totalmente exacto, todo es preciso y todo podemos llegar a medirlo con una precisión extraordinaria. Pero en muchas situaciones los números no bastan. Y ese es el caso de los pacientes que viven con diabetes y o con obesidad, porque necesitamos considerar muchísimos factores que van a impactar sobre el gasto energético o, más importante todavía, sobre la ingesta energética. De tal forma que el dietocálculo puede quedarse un poquito corto. Algo que mencioné el día de ayer, por aquí me preguntaban que cuál era la fórmula que yo utilizaba. Yo les comentaba que en obesidad no utilizo fórmulas para mis pacientes con obesidad y para mis pacientes que viven con diabetes suelo utilizar la fórmula de Valencia. Y vean que mi Instagram se llenó de mensajes diciéndome, oye Mike, si no utilizas fórmulas para estimar gasto energético, ¿cómo intervienes a los pacientes que viven con obesidad? Porque parece que justamente el paciente que vive con obesidad es el que necesita tener todo medido, todo bien planeado, todo bien planteado, porque de lo contrario no va a poder llegar a cumplir sus objetivos. Y esa es una gran mentira. Vamos a estar viendo brevemente ello. No es una metodología que yo diseñé, ojalá lo hubiera yo diseñado, ¿vale? Pero son finalmente estrategias que se pueden utilizar. Y aquí lo que va a ser clave absolutamente va a ser el monitoreo como parte del proceso de atención nutricia. Bien, con respecto a los componentes del gasto energético, decíamos que teníamos 3 pasos para hacer dietocálculo. El primero, el establecer los requerimientos energéticos. Gasto basal o en reposo, acuérdate que es diferente el gasto basal y el reposo. Se llega a utilizar como sinónimo, no es lo más correcto, no es para nada lo más adecuado, pero que tú sepas que mucha gente habla de manera indistinta de una cosa sobre la otra. Generalmente las fórmulas, la gran mayoría de fórmulas, lo que estiman es el gasto en reposo. Después tenemos el efecto térmico de los alimentos, que ya vimos que no es el 10%, que tampoco viene incluido dentro de las fórmulas y que más bien es un dato bastante subjetivo, que si ponemos ahorita en un ejemplo de algún caso clínico, si alguien dice 15, si alguien dice 13 o 17, probablemente todos estarían en lo correcto porque no hay una forma específica o una fórmula para poder determinarlo. Es más bien como por aproximación o incluso muchos que ni siquiera lo calculan. Y por último, la actividad física y el ejercicio físico, que fue donde se generó una confusión el día de ayer. El primero es mediante los METs, el Metabolic Equivalent of Task. Les compartí también los artículos y las tablas de los METs. La última actualización 2024 tiene 3 tablas y son 3 artículos, de hecho. El paciente adulto con silla de ruedas y paciente adulto mayor, además de los METs para población pediátrica, ¿vale? Serían entonces 4 tablas de METs, ya lo estábamos viendo. Y la otra forma, esto lo vimos ayer, la otra forma de estimar el gasto por actividad física o por ejercicio físico es mediante los famosos factores de actividad física. Tablas como esta hay 300, realmente hay muchísima literatura al respecto. Una no es mejor que la otra, y sí es importante que lo sepas, una no es mejor que la otra, porque finalmente parte de la apreciación de quien lo está evaluando. Si ahorita ponemos un ejemplo de un paciente que camina hacia su trabajo, que sube 17 veces escaleras, sube y baja 17 veces, porque su trabajo eso le requiere, trabaja en un edificio, además practica natación 3 veces a la semana, ¿no? Y pues bueno, su trabajo consiste en estar sentado frente a la computadora, pero constantemente se está moviendo en el edificio donde trabaja. Si yo les preguntara qué nivel de actividad física tiene ese paciente, si unos contestan 1.2, 1.4, 1.3, todos estarían en lo correcto. Parte del problema de la universidad es que ponen un caso clínico y esperan, por ejemplo, ahorita somos casi 100 nutriólogos, si yo fuera su profesor de universidad, yo estaría esperando que todos contestaran exactamente el mismo valor de nivel de actividad física.
Pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque es algo sumamente subjetivo. Depende muchísimo de la apreciación de quien lo está evaluando. Este valor, ¿dónde se coloca? ¿O cómo se utiliza ese 1.4, ese 1.5? Vamos a pasarnos rápidamente aquí a la tabla de Excel. Suponiendo que tenemos un paciente, vamos a cambiar algunos datos. Este paciente, pues aquí vemos su requerimiento energético en reposo en diferentes fórmulas. Harris y Benedict, Valencia, Cunningham, Kachma-Carly. Podemos hacer un promedio, ya lo estábamos diciendo. Una vez que tú decides cuál va a ser el gasto energético en reposo del paciente, ese dato es el que tú vas a multiplicar por el factor de ajuste que tú seleccionaste, ¿no? Por ejemplo, aquí sí vamos a utilizar ahora la fórmula de Mifflin. Este paciente, su gasto energético en reposo, solo en reposo, es de 1,696 kilocalorías. Que nosotros hacemos una evaluación y determinamos que su factor de ajuste por concepto de actividad física es de 1.3. Ese 1.3 lo que va a hacer es multiplicar, vamos a ponerlo en rojo, ese 1.3 lo que vamos a hacer nosotros es multiplicarlo por el gasto energético en reposo. También en las tablas las puedes encontrar por porcentaje, 15%, 10%, 20%. Si te das cuenta, es prácticamente como si estuviéramos obteniendo el 30% de este resultado. Si hacemos la multiplicación directa, que era el tema del día de ayer con el Excel, aquí ya tenemos la multiplicación directa. Gasto energético en reposo por el factor de ajuste que es 1.3, obtengo 2,205 kilocalorías. Es decir, ahora este valor que yo obtuve de la multiplicación se convierte en mi nuevo gasto energético en reposo más actividad física y ejercicio físico. Entonces, estas 1,600 que yo obtuve por Mifflin ya no los voy a voltear a ver porque ya están aquí junto con el factor de actividad física. Ya solo quedaría aumentarle a lo mejor el efecto térmico de los alimentos, si es que le quieres aumentar el efecto térmico de los alimentos, y ya tendrías tu gasto energético total. O si quieres agregar algún ajuste por embarazo, por lactancia, etcétera, etcétera. Así se utilizan los factores de ajuste, 1.2, 1.3, 1.4. Aquí, particularmente aquí en el Excel, lo que yo hice fue obtener pues prácticamente el porcentaje. Por ejemplo, si le pongo 1.5, ¿vale? Estas 848 kilocalorías en este Excel son las kilocalorías que van a aumentar por concepto de actividad física. Es prácticamente como si esto lo sumaras más 848 kilocalorías, ¿sale? Yo lo dejé así porque para mí es así un poco más práctico, ¿sale? Pero tú lo puedes modificar. Si le das doble clic en esta, le borras C5 y obtienes las kilocalorías. Pero para mí es mejor así, en la forma en la que yo trabajo. No tiene por qué ser la tuya, ¿sale? Porque ya después yo sumo gasto energético en reposo, kilocalorías por concepto de actividad física y ejercicio físico, kilocalorías por concepto de efecto térmico de los alimentos, y lo que hago después es sumar, lo sumo, y así yo tengo como un poquito más de claridad y ya no pierdo de vista. Y este sería mi gasto energético total, ¿no? Si le pongo aquí 1.2, ese sería mi gasto energético total, la suma de todos estos componentes. De hecho, si le das doble clic aquí, te van a salir las fórmulas. Bien, vamos a borrar esto. Y una vez que tenemos los componentes, vamos a ver qué es lo que pasa en el paciente que vive con obesidad. Y quiero comenzar no colocando, o bueno, sí colocando la típica imagen de un paciente con mucho músculo comparado con un paciente con más grasa y soltar la pregunta, ¿quién de estos dos individuos tiene un mayor gasto energético? Hay ciertas determinantes que pueden pesar más que otras cuando hablamos de gasto energético en pacientes con obesidad y con diabetes. En este caso vamos a utilizar la imagen de una misma paciente. Esta es la misma persona que pesa exactamente lo mismo, 52.5 kilos en ambas imágenes. Son imágenes obtenidas de internet, ¿vale? No son gente real, aún así les tapé los ojos. Bien. Viendo únicamente estas dos imágenes, Nutris, misma paciente, sin importar la edad, porque evidentemente hay un paso de tiempo. ¿En qué momento hay un mayor gasto energético? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo o del lado derecho?
¿En rojo o en negro? Del derecho, exactamente, cuando hay más músculo. Aquí es notablemente, aquí se nota bastante que hay más músculo en una imagen que en otra. Se nota bastante. Pero, ¿qué pasa cuando no es tan evidente para el paciente? ¿Qué pasa cuando no es evidente para nosotros? Y el paciente se niega a subirse a la báscula, se niega a que tú le hagas antropometría, ¿va? Entonces, pensando en esto, es que nosotros necesitamos evaluar muy bien al paciente en los diferentes dominios de la evaluación del proceso de atención nutricia. Antropometría, historia del paciente, exámenes médicos, ¿vale? El contexto del paciente, importantísimo. Cada uno de los dominios de evaluación nutricia. Con eso vamos a poder hacer un análisis bastante más complejo y completo, evidentemente. Mismo peso, misma estatura, mismos requerimientos energéticos, ya vimos que no es así. Ahora, ¿qué pasa? La fórmula de Mifflin, de Harris y Benedict, de OMS, cualquiera. Supongamos que aquí mi paciente tenía 27 años y aquí mi paciente tiene 30. ¿Recuerdan que analizamos la anatomía de la fórmula de Harris y Benedict? Y decíamos, a mayor peso, a mayor estatura, mayor va a ser el resultado. Pero a mayor edad, el resultado iba a ser menor. ¿Por qué? Porque se resta. Es una cuestión matemática, ¿se acuerdan de eso? Viendo la edad, ¿en qué momento tendría un menor gasto energético? Menor. Cuando tenía 27, cuando tenía 30. Exactamente, la derecha, cuando tenía 30. Cuando tenía 30, por edad, la teoría, por edad, la teoría y el modelo matemático de ciertas fórmulas nos dice, aquí la paciente necesita menos kilocalorías. Con mucha imaginación, esa es una flecha. Aquí necesita menos kilocalorías. Y aquí decimos, híjole, mismo peso, misma estatura, mayor edad. Viendo las imágenes, sabemos que no es así. Si metemos los datos a la fórmula de Harris y Benedict, a la fórmula de Mifflin, incluso a la fórmula de Valencia, no. Esto no obedece a la fisiología. Esto obedece a la matemática. En teoría, esa, como dice Karen, en teoría, esto está obedeciendo a la matemática. Por eso es bien importante que cuando tú estés viendo un paciente, le estés llevando su proceso, si tú utilizas Mifflin y estás enamorado de la fórmula de Mifflin, está bien. Es uno de los grandes errores en los cursos de dietocálculo, ¿no? Glorifican una fórmula. Entonces, si tú utilizabas Harris y Benedict, como ya tomé un curso y dijeron que la de Mifflin era la mejor, vamos a utilizar la de Mifflin. Y después tomas otro curso. Es que ahí dijeron que la de Valencia, y vas y cambias a todos tus pacientes a la de Valencia. Ese no es el objetivo. Está mal que en un curso hagan eso, ¿va? El punto es que tú analices a tu paciente y digas, a ver, ¿ganó músculo? Pues bueno, si ganó músculo, independientemente si bajó de peso, mi paciente no puede necesitar menos kilocalorías. Si ganó grasa, aunque aumente el peso, la fórmula si aumenta peso me va a decir necesita más, pero ¿de qué componente aumentó peso? De grasa. Híjole, la grasa no necesita tanta energía. Entonces quizá mi paciente no necesite que le aumente kilocalorías, aunque la fórmula me lo diga. Pues mi paciente ahora tiene 30 años en lugar de 27. La fórmula dice, la matemática, que necesita menos. Vamos a voltear a ver al paciente, más allá de los números, mucho más allá de los números. Ahora, aquí tocamos el tema de la edad. A mayor edad, menos gasto energético. La teoría dice que sí. Aquí tenemos una paciente que a la primera apreciación podemos determinar que tiene más de 60 años. Y aquí tenemos a otra paciente que pues, podemos determinar que tiene menos de 30. Realmente la paciente de más de 60 años, que tiene mayor edad, ¿realmente tiene menos requerimientos energéticos? Ah, es aquí donde entra la palabra que más nos encanta al nutriólogo. Depende. Porque la teoría me dice que conforme avanzamos en la edad, claro que vamos necesitando menos kilocalorías, pero depende, porque yo viendo a esta paciente, yo no creo que necesite menos kilocalorías, solo porque parece que tiene más de 60 años. ¿Cuál es el común denominador entre estos dos escenarios? La composición corporal. Ese es el común denominador, la composición corporal. Tampoco se trata de glorificar a las fórmulas de composición corporal, porque ya vimos que hay fórmulas que te solicitan el consumo de oxígeno, que hay fórmulas que te solicitan la temperatura y que las fórmulas de composición corporal no te piden eso. No hay una sola fórmula que digamos, esta utiliza. Entonces, exacto, es ahí donde estas excepciones son las que nos hacen poder observar al paciente de una manera mucho más integral, mucho más allá del número calórico
del número de la báscula incluso, porque subió, bajó de peso. Bueno, pero ¿de qué bajó? Bajó músculo, gravísimo, ¿no? Hay que echarnos a correr, necesitamos un adulto. ¿Cómo que bajó músculo? ¿No? Entonces, esos son los tipos de escenarios que necesitamos nosotros contextualizar en nuestros pacientes que viven con diabetes y con obesidad. Concretamente tipo 2, diabetes tipo 2, que es la que está relacionada con obesidad y resistencia a la insulina. Porque esos pacientes estadísticamente, nuevamente volvemos a la parte teórica, estadísticamente tienen una menor cantidad de masa muscular y tienen una mayor cantidad de masa grasa, por lo que la teoría me dice que pues el paciente necesita menos kilocalorías de las que yo puedo obtener mediante alguna fórmula que requiera edad, peso, estatura, paciente hombre o mujer. Entonces necesito irme con cuidado, que es lo que vamos a estar ejemplificando el día de hoy. En términos teóricos, hay algo que es el modelo de mantenimiento calórico de los tejidos. Es decir, ¿cuánto me cuesta energéticamente hablando mantener viables a todos los tejidos del organismo? Órganos y tejidos. Aquí hablamos concretamente de ciertos tejidos. Si comparamos aproximadamente cuánto nos cuesta mantener al tejido adiposo, a la grasa, a los adipocitos, y cuánto me cuesta mantener a los miocitos, al músculo, pues me voy a dar cuenta que mantener al músculo es hasta 4 veces más costoso. Se puede llegar a requerir hasta 4 veces más energía para poder mantener al músculo. ¿Cómo viven para mal muchos pacientes? Y no digo la mayoría, porque afortunadamente ya no son la mayoría, pero muchos pacientes, ¿cómo viven con respecto a su ingesta calórica? Viven en restricción. Yo he tenido pacientes que llegan y tienen 8 meses, 9 meses en déficit calórico. Meses en déficit calórico. Viven en déficit, exactamente, viven en restricción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El músculo es muy costoso de mantener. El organismo tiene sus preferidos. Tengo cierta ingesta de energía, que es muy poquita, es muy restrictiva la alimentación del individuo. Tengo cierta cantidad de energía. ¿Para dónde la distribuyo? Para la masa muscular. En el orden de prioridades en el organismo, mantener la masa muscular está hasta abajo. Al organismo le da igual tener mucha o poca masa muscular. Prefiere mantener operaciones a nivel del sistema nervioso central, que es muy costoso energéticamente. A lo primero que se van. Señalizaciones inmunológicas. ¡Pum! Es a lo primero. Y más abajo, pues van apareciendo los demás órganos y sistemas. ¿Qué pasa en una paciente femenina en edad reproductiva que tiene dietas muy restrictivas? Amenorrea, ¿no? Pierden la menstruación. ¿Por qué? Porque se están perdiendo estos estímulos, además, ¿no? De que no pueden menstruar, no menstrua. Se pierden el ritmo que deben tener los ejes hormonales. ¿Por qué? Si son súper importantes. Para el organismo, no es de lo más importante, curiosamente. Y además, todos estas fluctuaciones hormonales necesitan energía. Y el organismo dice, me estás dando muy poca energía, yo priorizo sistema nervioso central, ¿no? El sistema nervioso a nivel cardíaco, el nódulo sinusal, ¿no? Las fibras de Purkinje, todo esto del sistema de contractibilidad del corazón. O sea, lo mando a otras funciones vitales. Nuestros pacientes viven en restricción. Y no importa si están consumiendo una muy buena cantidad de proteína o si el paciente está entrenando, cuánta energía está recibiendo. Eso puede hacer que el paciente pierda masa muscular. ¿Lo vamos a ver reflejado en la báscula? Probablemente no, porque lo que puede llegar a perder de masa muscular, lo puede llegar a ganar de agua, de grasa, y el resultado en la báscula, pues poco se va a mover. Pero además, contextualizando obesidad y diabetes,
El músculo es el principal indicador del índice de sensibilidad a la insulina. Si disminuye la masa muscular, disminuye la sensibilidad a la insulina. ¿Qué pasa en un paciente con diabetes tipo 2? ¿Qué pasa en un paciente que vive con obesidad, que pierde sensibilidad a la insulina? Se complica su diabetes y se complica su obesidad. El páncreas comienza a compensar hiperinsulinismo, eso ocurre en obesidad, hiperinsulinismo, y un paciente con niveles de insulina de 8, de 10, de 12, de 15, no va a bajar grasa corporal. No hay forma que baje, que disminuya grasa corporal, fisiológicamente hablando. Con esos niveles de insulina, no. Se necesita una correcta señalización de la insulina para favorecer incluso la pérdida de grasa. ¿Y de dónde partió todo esto? De una restricción calórica. Uf, se convierte en un problema. ¿Qué pasa en diabetes tipo 2? Uno de los, un inconveniente de cómo pensamos la diabetes tipo 2 es con este sistema como de escalones. El paciente tiene resistencia a la insulina y después la resistencia a la insulina evoluciona en diabetes tipo 2. No es cierto. Porque a veces cuando pensamos en un paciente con diabetes tipo 2, pensamos que dejó de tener resistencia a la insulina porque eso ahora se convirtió en diabetes tipo 2. Y no, el paciente con diabetes tipo 2 sigue teniendo resistencia a la insulina. Tal es así que se utilizan muchos medicamentos para mejorar la sensibilidad de la insulina. Uno de ellos, la metformina, que es uno de los primeros medicamentos que se le mandan a un paciente con diabetes tipo 2. Entonces, no es que dejó de tener uno por tener el otro, no. Son entes que coexisten. Uniendo las dos piezas, lo que te expliqué antes y lo que te acabo de explicar, un paciente que vive en restricción, el organismo no va a darle prioridad a la masa muscular va a disminuir. En la masa muscular es donde se expresan una mayor cantidad de receptores de insulina. La sensibilidad de la insulina va a disminuir y si el paciente tiene diabetes tipo 2, se va a complicar su diabetes tipo 2. Fíjate cómo seguimos hablando de dietocálculo, números, matemáticas, fórmulas, y todo parte de la restricción. ¿Qué hacemos entonces en la parte del dietocálculo en un paciente con obesidad o con diabetes? Contexto. Siempre el contexto. ¿Ah? Leo preguntas en déficit. ¿Se puede estar en déficit sin bajar de peso? Excelente pregunta la de Samuel. Samuel nos pregunta, ¿se puede estar en déficit sin bajar de peso? Si un paciente estaba en déficit calórico y de repente deja de bajar de peso, ese paciente ya no está en déficit calórico. Matemáticamente, y es el engaño del dietocálculo, matemáticamente nosotros pensamos que está en déficit calórico, pero la realidad es que no. Y esto sucede cuando se dan déficits muy agresivos o déficits durante mucho tiempo. El organismo se adapta. Como comienza a darle prioridad a ciertas funciones, a ciertos tejidos, supongamos tú le das, bueno, no tú, porque ustedes no hacen eso, un, un, un alguien le da una dieta de 1400 kilocalorías a un paciente y lo deja ahí 4 meses. A los 4 meses, esa persona sigue pensando que el paciente está en déficit calórico. Matemáticamente sí, necesitaba 2000, le diste 1400. La matemática me dice, le estoy dando menos, pero la fisiología te dice, para ese tiempo el organismo ya se adaptó a trabajar en una tasa metabólica basal más baja.
Fisiológicamente, el paciente no está en déficit calórico. Por lo tanto, no va a perder peso, ni de grasa, ni de músculo, ni de nada. Entonces, contestando al Samuel, ¿se puede estar en déficit y bajar de peso? Fisiológicamente, si ya no está bajando de peso, es porque ya no está en déficit calórico. ¿Qué hay que hacer? Bajar kilocalorías. Pues necesita déficit calórico para bajar de peso. Y el problema es que nos enseñan, parece que lo tiran a las universidades, pero no. Queremos mucho las universidades. Pero es el modelo de que no se pueden actualizar los planes de estudio tan constantemente. Es un rollo cambiar un plan de estudio. Eso es un problema en México. O sea, porque hay buenas universidades con buenos profesores, pero tienes que seguir enseñando lo que viene en el plan de estudios, güey. Y es un problema, ¿no? ¿Por qué comento esto? Porque, o sea, nos siguen enseñando el déficit 500, nos siguen enseñando a calcular el peso ideal, y tú mantén en déficit calórico al paciente. ¿Cuánto tiempo? Hasta que llegue su peso ideal. Y si el paciente se tardara, suponiendo la matemática, si un paciente tarda 3 años en estar en su peso ideal, ¿eso significa que el paciente va a estar 3 años en déficit calórico? Claro que no, claro que no. Y es que nos enseñaron a pensar en el dietocálculo desde la matemática, pero tú ya piensas en el dietocálculo desde la fisiología. Ves los números como un punto de referencia, porque desde luego que son importantes los cálculos, pero ya tú los ves como un punto de referencia. Ya no los ves como lo que te está guiando y tú estás a ciegas. Ya los ves con un poco más de criterio fisiológico y no tanto matemático. Y es bien bonito verlo así, el dietocálculo. Dice, yo estoy pensando cómo le harían a un paciente tipo 2 con enfermedad renal crónica en diálisis, ganar músculo, estaría más, sí, 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 sí. Y ahí depende de su estadio o estadio en el que está, la cantidad de proteína, movimiento, independencia, autonomía, un montón de cosas. Se recomienda en un paciente hospitalizado que tenga un déficit calórico. ¿Por qué está hospitalizado? Generalmente, si está hospitalizado, su factor de estrés aumenta. Entonces, generalmente no, depende nuevamente del contexto, ¿vale? Pero pues hay momentos donde se tiene que priorizar el objetivo y pues puede que el objetivo no sea mantener un déficit calórico, ¿no? Pero depende, por ejemplo, si está programado para alguna cirugía, ¿no? Y a lo mejor le limitan la ingesta de ciertos alimentos, y es muy criticado por los nutriólogos clínicos. Gerardo nos dirá, ¿no? Que dejen en tantas horas de ayuno a los pacientes antes de ciertas cirugías. Pero bueno, bajo el supuesto, es porque es algo que se sigue haciendo, ¿no? Muy criticable, pero es algo que se sigue haciendo. Pues técnicamente el paciente en ese momento, pues entró en un déficit calórico, al menos en ese día, ¿no? Si somos muy técnicos, pero pues tampoco. Termogénesis adaptativa, así se llama, dice José, excelente. ¿Sale? Flexibilidad. Exactamente, lo que necesita ese paciente no es seguirle quitando kilocalorías para que baje de peso o para que mejore su diabetes. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de remisión de diabetes, pues hablamos de la pérdida de grasa corporal. Ese paciente no necesita que le bajemos. Ese paciente necesita un aumento, una reestructuración calórica, que casi siempre es llevarlo a sus kilocalorías de mantenimiento. ¿Va? Aumentar, porque aparte hay adaptaciones hormonales. Entonces, eh, muchos ácidos grasos. ¿Qué necesita un paciente con obesidad, con diabetes, para poder disminuir su grasa? Además de un déficit calórico, que ahorita vamos a ponerle el nombre correcto. Necesita en primer lugar que las grasas que están dentro del adipocito se rompan. El triglicérido, está el glicerol con sus 3 ácidos grasos. Parezco Mara Salvatrucha. Así, ¡pum! Lo primero que necesita es separarse el glicerol de sus 3 ácidos grasos. Es lo primero que necesita ocurrir. Ese proceso se llama lipólisis. Ciertas adaptaciones hormonales, por consecuencia de un déficit muy agresivo, pueden hacer que el proceso de lipólisis no ocurra. ¿Y qué necesitamos? Que el triglicérido se rompa y libere 3 ácidos grasos y glicerol. Si esto no ocurre, no va a disminuir la grasa.
Bueno, supongamos que sí ocurrió. ¿Qué otra cosa necesita un paciente con obesidad o con diabetes para bajar su grasa corporal? Que esos ácidos grasos, cada uno de ellos, se rompa en fragmentos más pequeños. Eso se llama beta oxidación, como dice Paula. Ciertas adaptaciones hormonales pueden hacer que no ocurra la beta oxidación. Entonces, el triglicérido sí se rompe, pero estos tres ácidos grasos jamás se dividen en fracciones más pequeñas. No ocurre la beta oxidación. En algunos casos, cuando hay disfunción mitocondrial, hay un proceso, apúntalo por favor, que se llama reesterificación. Reesterificación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el glicerol, sus tres ácidos grasos, tenemos aquí el triglicérido, ¿sale? Y lo que va a ocurrir es que se rompe, hay lipólisis. La reesterificación es decirle a estos tres ácidos grasos, a ver, ¿dónde vas? Te me regresas y te me vuelves a pegar al glicerol. Y ¡pum! El triglicérido se vuelve a reesterificar. Entonces, muchas veces no basta con que el triglicérido se rompa. No basta con que el ácido graso se fragmente. Porque una vez fragmentado, ¿a dónde necesitan ir esos fragmentos de ácidos grasos que se llaman acetilcoenzima A? ¿A dónde van el acetilcoenzima A para poder convertirse en energía, Nutris? ¿A dónde va? A la mitocondria. ¿Y qué pasa si hay disfunción mitocondrial? Hay unas proteínas, búsquenlas, se llaman TIM y TOM. Bueno, el primero es TOM, TIM y TOM. Pónganle así, TIM, TOM, mitocondria, y se van a dar la divertida de su vida en PubMed. Porque si ciertas proteínas dentro de la mitocondria no funcionan, ese acetilcoenzima A va a llegar a la mitocondria y nadie lo va a pelar. No hay forma que ese acetilcoenzima A se convierta en energía, en ATP. Entonces, para que un paciente baje de peso, bueno, vamos a poner un nombre más adecuado. Para que un paciente pierda grasa corporal, no solo necesita que el triglicérido se rompa, necesita evitar que se vuelva a reesterificar. No solo necesita que el ácido graso pase por la beta oxidación y tengamos acetilcoenzima A. No solo necesita que el acetilcoenzima A llegue a la mitocondria. Desde el punto de vista matemático, nosotros quitándole 500 kilocalorías, creemos que todo eso va a suceder y no es cierto. Todos esos son procesos bioenergéticos y el paciente necesita suficientes nutrientes, no solo para la parte energética, porque proteínas, lípidos y carbohidratos pues tienen su papel energético, pero no es el único. Proteínas, lípidos, carbohidratos tienen funciones estructurales. ¿De qué están hechos TIM y TOM, que son unas proteínas de la mitocondria? Ahí deberíamos tener una clase de eso. Ese tema está bien padre. Son proteínas, ¿de qué están hechos? De aminoácidos. Si el paciente tiene una disminución en su ingesta de proteína, ¿de qué están hechas las membranas de las células, de las mitocondrias, fosfolípidos? Si el paciente tiene una restricción energética. Muchos señalizadores son glucolípidos, proteoglicanos, es decir, unión de carbohidratos con proteínas y o con lípidos. ¿Qué pasa si el paciente no está recibiendo la materia prima? ¿Qué pasa si vive en un ambiente oxidativo? Pues los procesos bioenergéticos se van a ver mermados. Entonces, mucho déficit calórico, pero los triglicéridos se van a reesterificar. No habrá beta oxidación. Hay otra proteína, perdón, que deberían buscar, te las voy a poner aquí abajo.
La adiponectina, que es la que controla la beta oxidación. Es la que decide si va a haber beta oxidación o no va a haber beta oxidación. ¿Sale? La, digo, eso, a lo mejor ya no estamos saliendo del tema de cálculo, pero no perdemos la amistad, ¿verdad? Por eso. Lipasa hormonosensible o sensible a hormonas o sensible este, a insulina. Esta es la que hace lipólisis. Esta es la que hace lipólisis. La adiponectina es la que promueve beta oxidación. Y Tim y Tom son a nivel mitocondrial. ¿Sale? Entonces, fíjate que para que un paciente pierda grasa, lo primero que necesitamos asegurar es que estén las condiciones adecuadas para que las rutas bioenergéticas se lleven a cabo de manera adecuada. ¿Cómo logramos eso? Con un adecuado aporte calórico, lo cual parece paradójico, porque para el día de hoy, 2025, podemos hablar de pérdida de grasa corporal sin necesidad de déficit calórico. ¿Cómo? Es que hay que entender el concepto de déficit calórico y diferenciarlo de balance energético negativo, que pueden parecer sinónimos, pero un balance energético negativo es que al final del día se puede llegar por dos vías, que al final del día se hayan ingerido, ingerir, vamos a poner ingestión es menor, ¿sale? Que el gasto, pero también se puede lograr si el gasto es mayor a la ingestión. De primera vista, pueden parecer dos cosas iguales, pero no. Ya voy con sus preguntas, ¿eh? Un balance energético negativo, diferente al concepto de déficit calórico, porque déficit calórico sí es consumir menos kilocalorías de las que necesitas, pero eso nos lleva a que los pacientes que viven con obesidad y que viven con diabetes, el déficit se logre quitándoles comida. El primero es que la ingestión sea menor que el gasto. Y el segundo concepto es que el gasto sea mayor que la ingestión, que parece que estamos hablando de lo mismo, pero no. El primer concepto por el cual se puede llegar a un balance energético, mm, vamos a dejar este color. Bien, pero me estoy cambiando el tamaño de la letra. Aguántenme, aguántenme. Ahí está. Supongamos que el paciente por gasto energético necesitaba 2100 kilocalorías. Una forma de tener un balance energético negativo es, pues, que ingiera menos, que ingiera 1500. ¿Esto nos llevaría a un balance energético negativo? Sí. Pero podemos hacerlo al revés, porque además en este escenario, o sea, el paciente está consumiendo menos kilocalorías. ¿De dónde vienen esas kilocalorías? Proteínas, lípidos y carbohidratos. Proteínas, lípidos y carbohidratos no solo cumplen funciones energéticas, cumplen funciones estructurales de señalización. Entonces, estamos afectando todos esos procesos. Ahora, ¿cómo ingiere el paciente proteínas, lípidos y carbohidratos? Oye, May, pues por medio de los alimentos. Bueno, los alimentos no solo son proteínas, lípidos y carbohidratos.
También son calcio, magnesio, hierro, fibra, antioxidantes. Entonces, este primer modelo, que es el que llamamos déficit calórico, el que a todos nos enseñaron en la universidad, consta de quitar alimento. Haz tu dietocálculo y de tu dietocálculo, calcúlale de menos. Dale menos. Pero no solo menos calorías, menos proteínas, lípidos y carbohidratos que tienen función estructural y de señalización. Menos calcio, menos magnesio, menos fibra, menos hierro, menos cromo, porque eso viene dentro de los alimentos. Entonces, cuando tú piensas en quitar kilocalorías, piensa que no solo estás quitando energía. ¿Y qué importante será el calcio, el magnesio, el selenio, el hierro, el cromo, los antioxidantes en un paciente con obesidad y o en un paciente con diabetes? Se los estamos quitando. Ahora, tenemos la otra forma de llegar a un balance energético negativo. Supongamos que por fórmula el gasto energético de mi paciente, la ingestión de mi paciente son 2100. Es decir, le voy a dar lo que me sale en mis fórmulas. No le voy a quitar. Utilicé valencia, apliqué factores de ajuste por actividad física, agregué efecto térmico a los alimentos, obtuve 2100 kilocalorías. No le voy a dar de menos, le voy a dar lo que necesita de energía, le voy a dar lo que necesita de proteínas, lípidos y carbohidratos, le voy a dar lo que necesita de hierro, cromo, magnesio, calcio. ¿Pero qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a hacer que gaste más. Voy a hacer que gaste 2400. ¿Se genera un balance negativo? Sí, se genera un balance negativo. ¿Le quitaste macro, micronutrientes al paciente? No necesariamente. Aquí es donde entra la teoría que les platicaba yo ayer, que muchos no usamos efecto térmico en los alimentos, porque decimos, bueno, esas kilocalorías que va a gastar de más, no, pues que me sirvan para el balance negativo, porque finalmente lo que yo quiero conseguir es que el organismo diga, necesito energía, pues déjame, voy a las reservas. ¿Aquí lo puedo lograr? Sí, pero aquí corro el riesgo de que haya un stop por la restricción. ¿Aquí lo puedo lograr? También, porque finalmente hay un balance negativo. Pero las probabilidades de que haya un stop aquí son tremendamente mínimas. ¿Cómo aumentamos el gasto? Efecto térmico de los alimentos, proteínas, carbohidratos complejos, fibra, agua, ejercicio, factores de actividad física, eso también lo puede llegar a aumentar. ¿Vale? Sueño, regulación del sueño, regulación de la microbiota intestinal, factores de estrés, ¿no? Eso va a ayudar a que el gasto aumente. Yo le sigo dando lo que necesita, no le estoy dando menos. Lo que estoy haciendo es que las demandas aumenten. Ahora, ¿qué pasa si el paciente de repente empieza a entrenar? ¿Qué pasa si el paciente de repente empieza a ganarme músculo? Sus requerimientos van a aumentar todavía más. ¿Qué puede pasar acá arriba? Que el paciente pierda músculo y que sus requerimientos bajen. Entonces, aquí es donde muchas veces el paciente, incluso nosotros, como que hacemos cortocircuito, ¿no? Que decimos, espérate, espérate, ¿cómo que darle más alimento al paciente? Sí, porque estamos viendo únicamente una parte del, una parte de la matemática. Estamos viendo únicamente una parte de la matemática, pero podemos lograr un balance negativo en ambas direcciones. ¿Va? Bien, voy con preguntas. ¿Qué tengo acá desde aquí arriba? Termogénesis adaptativa, flexibilidad metabólica, ¿vale? Que muchos nutris, fíjate bien, se reían de la flexibilidad metabólica y es una realidad. La inflexibilidad metabólica se refiere cuando el organismo pierde la capacidad
de poder utilizar las grasas como fuente de energía, ¿no? Entonces prefiere otras fuentes energéticas. Por lo tanto, no disminuye la grasa corporal. Es una de las consecuencias de generar un déficit tan agresivo o tan largo en el tiempo. Entonces, un paciente no puede estar meses en déficit calórico. ¿Cómo se puede salir del estado de déficit? Aumentar las kilocalorías basales. Hay que volver a hacer un cálculo, porque si el paciente perdió músculo, pues bueno, hay que hacer nuevamente todo el contexto calórico energético del paciente. No solo cómo está su peso, ahora cómo está su composición corporal, sus factores de actividad física. Incrementar el gasto energético, aumentar la ingesta calórica. Gustavo dice, hay que subir kilocalorías para sacar el metabolismo de ese hueco. Muy buen término, hueco donde se encuentra. Totalmente. Cambié el enfoque sobre el dietocálculo. Gracias, Emanuel. Saludos por acá. El que se gasta la energía que se libera de la beta oxidación. Bien, Paula. Carolina, el ayuno previo a la cirugía, ya de acuerdo al Aspen y ESPEN, está contraindicado. Es lo que comentaba, ¿no? Que es muy criticado entre los nutriólogos clínicos. La mitocondria, bien, fosfo, dice Gerardo. Se crea lipogénesis con la no, no sería propiamente lipogénesis, sería simplemente reesterificación, porque la lipogénesis es tal cual generar lípidos. Y aquí los lípidos ya están generados, simplemente se separaron y los vamos a volver a juntar. Bueno, aquí más importante que el grado de obesidad, ojo con lo que voy a comentar, ¿vale? Porque puedo resbalar. Más importante que el grado de obesidad es conocer el fenotipo de obesidad. Porque finalmente si un paciente tiene obesidad grado 3 o grado 2, ¿qué va a cambiar en el enfoque? Desde el punto de vista farmacológico, si tiene comorbilidades, sigue siendo candidato a los mismos medicamentos, grado 2 o grado 3. Desde el punto de vista dietético, pues la estrategia tampoco cambia mucho. Si es grado 2, grado 3, su obesidad. Pero si conocemos el fenotipo de obesidad, ahí ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, es por eso que el enfoque del fenotipo de obesidad ha surgido con muchísima fuerza, porque no clasifica la obesidad por su severidad, la clasifica de acuerdo a su origen. Y eso nos permite hacer intervenciones mucho más puntuales, ¿no? Pero bueno, aquí ya hay un componente de hipotiroidismo. Ya tenemos el control, sí, quien juega el control metabólico, pues está un poco distraído, ¿no? En este caso, el hipotiroidismo. Entonces, ya ahí tenemos otro factor que no podemos mediar tanto, ¿no? Tenemos que ver qué tipo de hipotiroidismo es, si está recibiendo tratamiento farmacológico o no, pero desde luego que la parte del cálculo va en función de su estado actual. Apúntenlo ahí, por favor, porque ahorita vamos a ver eso. El dietocálculo en pacientes con obesidad y con diabetes va en función del estado actual. Ahorita van a entender a qué me refiero con esto. Mismas calorías, mejor calidad. Ajustes en actividad física, horas de sueño. ¿Entraría la suplementación? Sí, podríamos suplementar, depende con qué. Porque si me dices que vas a suplementar con vitaminas, yo te diría no. Porque pues, si vas a reestructurar las kilocalorías, quiere decir que por consecuencia vamos a reestructurar los grupos de alimentos. Entonces yo pensaría que pues vamos a darle un adecuado aporte de frutas, verduras, cereales y leguminosas. Entonces ahí yo diría, ¿para qué le das un multivitamínico? No tiene caso, ¿no? Un suplemento de proteína. Bueno, si le vas a dar un adecuado aporte de proteína por medio de la alimentación y el paciente sí está llegando a ese aporte de proteína, pues no vería la necesidad de un suplemento de proteína. Pero si tú me dices, oye, May, ¿no? Si llega Jesse y me dice, oye, May, yo voy a darle a mi paciente suplemento con inositol porque tiene obesidad y porque tiene diabetes. Bravo, Jesse. Totalmente de acuerdo con Jesse. Aparte de lo que vamos a ver en el curso de diabetes en enero. Pero bueno, se los digo, ¿no? O sea, el inositol, además de síndrome ovario poliquístico, tiene, concretamente el mioinositol, tiene una propiedad que se llama
mimetismo molecular. Es decir, puede actuar como otras moléculas sin ser necesariamente esas moléculas. Una de las moléculas de las cuales puede generar mimetismo es la insulina. Entonces, el mioinositol, el quiroinositol, lo llegamos a utilizar no solo en pacientes con síndrome ovario poliquístico, sino en pacientes con diabetes tipo 2 y con obesidad por el componente de resistencia a la insulina. Porque además, si vemos toda la cadena de señalizaciones que necesita la insulina para poder hacer su trabajo, hay muchos inositoles implicados en el proceso. Y eso ayuda a una mejor expresión del GLUT4, a una mejor señalización del receptor de insulina. Entonces, el inositol también lo podemos utilizar en hombres y también lo podemos utilizar en mujeres que no tengan síndrome ovario poliquístico. Si Jessy me dice, entra la suplementación, claro, con inositol, desde luego que sí. Claro que sí. Y si Jessy me dice, oye, May, yo quiero utilizar un suplemento de proteína porque mi paciente con diabetes tiene además obesidad, pero la obesidad que tiene mi paciente es de un fenotipo que tiene que ver con una disfunción hipotalámica. Aplausos para Jessy. ¿Por qué? Porque ahí es donde se emplea. En mi Instagram tengo un reel de eso. La estrategia, ¿no? De dar proteína antes del tiempo de comida más fuerte para favorecer la señalización hipotalámica. Eso funciona en pacientes que tienen una alteración hipotalámica que genera obesidad. Pues, claro que entra la suplementación, pero bueno, ¿qué tipo, no? Y perdón que me clave tanto en este tema, es que me encanta. Bien, y para eso de aumentar la ingesta calórica, ¿cuánto tiempo es bueno? Para sacarlo de la termogénesis adaptativa. Ok, vamos de forma gradual, porque si tu paciente, digamos, necesita 2,200 y está consumiendo 1,300, no le vamos a aumentar 900 kilocalorías de hoy para mañana. ¿Cómo llegamos a todo esto? Por el músculo y la grasa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros buscar al momento de hacer un cálculo calórico para el paciente que vive con diabetes? Más que querer encontrar la fórmula perfecta o la fórmula más adecuada, que ya vimos que no la hay, y de haberla, pues quizá no es compatible con el tipo de población que yo atiendo. Y de ser compatible, ya vimos lo de la campana de distribución estándar o campana de Gauss, que para algunos pacientes, a pesar de ser la mejor fórmula, les va a calcular de más y a otros les va a calcular de menos. Entonces, partiendo siempre del margen de error, lo que necesitamos buscar son puntos de referencia. Mira, este artículo nos habla de cómo se compararon diferentes fórmulas predictivas para el gasto energético en pacientes con obesidad y pacientes sin obesidad. Pues vamos a ver los resultados, no para tomarlo como mi verdad absoluta, sino para tomarlo como un punto de referencia. Aquí, ¿no? Hay ecuaciones predictivas para el gasto energético, cambios durante el sobrepeso en adultos, ¿vale? Hay una que habla incluso de la temperatura ambiental. No sé si lo puse por acá. Mira, gasto energético en niños con riesgo de disfunción hipotalámica. Mira, ecuaciones predictivas para estimar el gasto energético en mujeres con sobrepeso y obesidad en estadios posparto. Óyete, qué interesante. Y no es que haya una mejor fórmula para mujeres con sobrepeso y obesidad para el posparto. No. Lo que hacen estos estudios es decir, bueno, tengo este conjunto de fórmulas, vamos a ver cuál tiene un menor margen de error, cuáles calcularon muchísimo más, cuáles calcularon muchísimo menos. Y con eso tenemos puntos de referencia. Mira, el artículo 2020, ¿vale? Requerimientos energéticos y composición corporal en hombres y mujeres con sobrepeso que viven en ciertas temperaturas, ciertos climas. ¿Cómo la temperatura ambiental puede cambiar mis requerimientos energéticos? Porque claro, si yo estoy ahorita en la Ciudad de México, que está haciendo un frío tremendo, pues va a ser más frío, seguramente en Zacatecas hace más frío.
y seguramente hace mucho menos frío en Mérida. El, el ambiente puede impactar sobre mis requerimientos energéticos. Si ya vimos que, como un principio físico, donde se produce calor, hay gasto de energía. Entonces, si yo estoy en un ambiente frío, donde la temperatura es más bien baja, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Tratar de mantener una temperatura adecuada para asegurar el funcionamiento de mis órganos vitales. ¿Cómo mi cuerpo va a aumentar la temperatura para regular? Gastando más energía. Energía, calor. Eso no es algo que podamos nosotros saber. Yo a mis pacientes, pues no les pregunto a qué temperatura van a estar toda la semana para calcular, ¿no? Fíjense cómo hay tantos y tantos estudios que hablan sobre ciertas, digamos, validaciones para poder saber qué tan lejos puede llegar a estar una fórmula de ser utilizada con un margen de error más pequeño. Pero todas evidentemente van a tener un margen de error. Este artículo yo lo ando cargando para todos lados. En un montón de clases que me invitan, siempre lo pongo. Un artículo que hicieron unas investigadoras, la mayoría de ellas mujeres, en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana, compararon el gasto energético en reposo de diferentes fórmulas. Pero bueno, vamos a ver cuáles tienen un menor margen de error. Pero ¿cuál fue su punto de comparación? Calorimetría indirecta. Estamos de acuerdo que aquí están las fórmulas y acá arriba está la calorimetría indirecta. ¿Por qué? Porque con la calorimetría podemos medir de manera indirecta, pero medimos y las fórmulas son de estimación. Para esto requirieron el apoyo de muchas mujeres y dentro de los criterios de inclusión era, o bueno, fue que tuvieran algún grado de obesidad. Si no tenían obesidad, no podían participar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Mujeres mexicanas con obesidad, vamos a hacerle sus calorimetría, que es el punto de referencia, y vamos a ver de todas estas fórmulas, cuál es el que más se acerca al valor obtenido por calorimetría. Muchos artículos hacen este tipo de comparaciones y se llevarán una gran sorpresa. Partiendo de lo que a muchos nos enseñaron, si es una paciente con obesidad, ¿qué fórmula, Nutris, qué fórmula es la mejor para pacientes con obesidad de acuerdo a lo que, a nuestras notas de la universidad? Fórmula que además tiene una fórmula para hombre y para mujer, porque aquí son solo mujeres. Mifflin. A Carolina le enseñaron que Mifflin, a mí también me enseñaron que Mifflin, como con los ojos cerrados, si tiene obesidad, ocupa Mifflin. Valencia dice Vianey, a mí también, dice Moni, Mifflin, Mifflin, exacto. A muchos nos enseñaron que era Mifflin, que Mifflin era la buena. Y casi sin cuestionar, ¿tiene obesidad? Mifflin. Vamos a ver qué pasa con la fórmula de Mifflin en pacientes mexicanas con algún grado de obesidad. Tenemos aquí las características. Grupo, los agruparon obesidad grado 1, grado 2, grado 3 y juntaron a todos los pacientes en un solo grupo. Entonces, aquí tenemos obesidad del 1 al 3, obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. Y aquí el número de participantes. ¿Vale? La edad, el índice de masa corporal, resultados obtenidos mediante calorimetría, mediante Harris y Benedict, mediante OMS, Valencia, Instituto de Medicina, la estimación rápida y la fórmula de Mifflin. Vámonos al promedio, que es el que tenemos de manera más directa. Ay,
Obesidad del grado 1 al grado 3. Déjenme lo acerco un poquito más para que se vea mejor. Esta. Obesidad del grado 1 al grado 3. Pacientes mujeres entre 41 años más menos 12 años, con un índice de masa corporal de 39 más menos 7, mediante calorimetría indirecta, que es el punto de referencia, obtuvieron una media de 1,755 kilocalorías, más menos 326. Vamos a ver qué pasó con Harris y Benedict. 1,701, un poquito cerquita. La fórmula de la OMS, 1,758. Uy, se acercó bastante, ¿no? La fórmula de Valencia, órale, le atinó, promedio, 1,755 kilocalorías. Instituto de Medicina, ya se fue un poco más abajo, 1,626. Fórmula rápida, 1,602. Mifflin, ¿qué pasó con Mifflin? Ay, déjenme acomodar aquí entonces. ¿Cuál era nuestro punto de referencia? 1,755. ¿Qué pasó con Mifflin? 1,615. Mifflin fue de las fórmulas que más subestimó los requerimientos energéticos en pacientes mexicanas, mujeres con algún grado de obesidad. ¿Cuál fue la fórmula que más se acercó? La fórmula de Valencia. ¿Y qué habrá sido? Aquí como que saltan las preguntas. ¿Qué habrá sido? El hecho de que Valencia tiene una subdivisión por grupos de edad, el hecho de que Valencia se haya hecho, la fórmula se hizo en población mexicana y los sujetos de estudio son mujeres mexicanas, porque supongamos que no tenemos la fórmula de Valencia, no la tenemos en el software, no la tenemos en un Excel, no me acuerdo, no tengo internet, y la única fórmula que tengo por ahí escrita es la fórmula de Mifflin. Ay, Mike, ¿cómo va a pasar eso? ¿Alguien hizo su servicio social en comunidades? No hay internet, no hay cómo consultes nada. Y si ahí en uno de tus apuntes de la escuela tienes registrada la fórmula de Mifflin, pues va a ser la fórmula que vas a utilizar. Oye, pero yo me acuerdo que los metaanálisis y yo me acuerdo que los estudios de validación dicen que calcula de menos. Ah, para eso sirven estos estudios. Estos estudios no sirven para decir cuál es la mejor y cuál es la peor. Porque si estás en una comunidad y solo tienes la fórmula de Mifflin, tú vas a decir, a ver, yo me acuerdo que la fórmula de Mifflin calcula de menos. ¿Qué voy a hacer? Le voy a calcular con la fórmula de Mifflin, porque es la única fórmula que tengo, pero voy a poner en contexto eso. A lo mejor del resultado final del gasto energético, pues quizás no le hago déficit calórico. O si le hago déficit, le hago muy ligero. O mejor se lo extiendo con actividad física, con ejercicio físico, con efecto térmico de los alimentos. Me voy más cuidadoso, porque los estudios de validación funcionan para contexto. Porque yo puedo tomar este artículo y decirles, miren, los que utilizan la fórmula de Mifflin son unos ignorantes. Aquí está un artículo donde dice que la mejor fórmula es la de Valencia en mujeres mexicanas con algún grado de obesidad. Y ahí está el artículo y yo no estoy diciendo mentiras. Pero esa es una interpretación errónea de los artículos de validación. Y seguramente de algún artículo similar salió el teléfono descompuesto. Porque a partir de ahora nosotros podríamos decir que la fórmula de Valencia es la mejor fórmula para pacientes mujeres con obesidad mexicanas. Y dentro de 10 años, quizá todos los nutriólogos digan, ah, tu paciente tiene obesidad, es mujer, es mexicana, utiliza Valencia. Y que no sepan ni por qué, así como sucedió con Mifflin. Seguramente de ahí salió, de una mala interpretación
de algún estudio salió que Mifflin era para obesidad y punto. Entonces, estos artículos te sirven a ti para poner en contexto. Hay artículos de validación en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, en mujeres con menopausia. Y esos artículos no sirven para decir cuál es la mejor fórmula para pacientes en menopausia. No, es para que tú pongas en contexto. ¿Vas a utilizar Valencia? La fórmula de Valencia sobreestima los requerimientos. Entonces me voy con cuidado. La fórmula de Mifflin lo subestima. Me voy con más cuidado. Para eso sirven estos artículos, Nutri. ¿Vale? Porque hay mucha gente allá afuera tomando este tipo de artículos y es lo que genera, creo que sí lo mencioné ayer, el que tomes un curso y que te hablen de la fórmula de Mifflin. Bueno, voy a usar Mifflin. Tomas otro curso, dices, no, es que es la fórmula de Valencia. Bueno, ahora me voy con la fórmula de Valencia. Y tomas otro y ahora me voy con... Y al final dices, bueno, chinga, pues ¿qué fórmula voy a utilizar? Y eso es porque la persona que está enfrente dando clase tiene mucha responsabilidad de cómo presenta este tipo de artículos. ¿Va? Pues bien, para cerrar este último punto, los artículos de validación, como que te estoy mostrando, no sirven para decir cuál es la mejor fórmula. Sirven como un punto de referencia para que tú armes todo un buen contexto y tomes mejores decisiones. Y con esto vamos a estar terminando la clase. El acortamiento del sueño causa un aumento en la ingesta de alimentos, por lo tanto, un aumento de peso y especialmente un aumento de la grasa intraabdominal. Es una cadena de consecuencias. ¿Sale? ¿De dónde sale eh, eh, esto que estamos asegurando? De este artículo. Este artículo publicado en 2022 que nos habla de los efectos de la restricción del sueño en un modelo experimental, pero en humanos, y cuáles son los efectos en la ingesta energética, los requerimientos energéticos y la obesidad visceral. ¿Vale? Ahorita estos esquemitas se los voy a estar explicando. ¿Va? Digamos, el resumen final es que la ingesta de energía puede llegar a aumentar cuando se priva del sueño hasta 308 kilocalorías al día. Esto ya es un déficit calórico, Nutris. Si ponemos en perspectiva la ingesta de referencia, que son 2000 kilocalorías, el 10% son 200 kilocalorías. Aquí son 308. 10% de déficit calórico, o sea, es un déficit ligero que ha mostrado poder dar resultados sin ser una ingesta muy restrictiva. Causa, en promedio, en este estudio, en este modelo experimental en humanos, un aumento de 0.5 kilogramos y un aumento en la grasa visceral de hasta 7 centímetros cuadrados. No centímetros del perímetro de cintura, que son centímetros lineales, sino centímetros cuadrados, es decir, el espesor de la grasa visceral. ¿Cómo fue que llegamos a esto? Aquí lo que hicieron, por aquí lo vemos, los participantes fueron estudiados en un entorno sedentario con acceso a alimentos ad libitum. ¿Alguien se acuerda qué significa ad libitum? Lo van ustedes a encontrar en muchos artículos. Ingesta ad libitum, a libre demanda, exactamente. Entonces dice que fue acceso a alimentos ad libitum. Es decir, los pacientes podían comer a libre demanda lo que quisieran. ¿Va? ¿Y cómo está organizada esta intervención experimental? Fueron bloques de 21 días, donde los primeros 4 días los pacientes tuvieron un periodo de aclimatación, es decir, tuvieron un patrón regular del sueño, 9 horas en cama. Utilizaron dispositivos electrónicos para medir la calidad y la cantidad del sueño. Después de esos 4 días, se les privó del sueño del día 5, del día 5 al día 18 y pasaban únicamente
4 horas en la cama, de las 12:30 de la noche a las 4:30 de la mañana. Todo esto con el objetivo de hacer una restricción del sueño y tener una parte, digamos, una fase de recuperación, donde nuevamente tenían 9 horas en cama para poder regular nuevamente su patrón del sueño. Esto, bueno, fue en los pacientes que fue el grupo experimental. ¿Qué pasó en el grupo control? Acuérdate que el grupo control, cuando se habla de grupo control en un estudio, es un grupo que no tuvo intervención. Fueron dos grupos. Uno, se hizo una restricción del sueño, que es el grupo experimental, y el otro, no tuvo intervención. Entonces, ellos, durante los 21 días, tuvieron una fase de sueño, digamos, normal, de 9 horas. Aún así, estaban en un contexto sedentario y con alimentos ad libitum. ¿Qué fue lo que sucedió o qué fue lo que encontraron estos investigadores? Que durante la fase de restricción del sueño, los pacientes que sufrieron esta restricción tenían una mayor ingesta energética. Preferían alimentos que podían ser interpretados de manera visual como alimentos más hipercalóricos. Todo esto como una respuesta compensatoria del cerebro. Y aquí vemos alguna gráfica. Lo que tenemos en color rojo, los puntos rojos, representan el grupo de intervención. Los puntitos en color gris representan el grupo control, es decir, el grupo que no tuvo restricción del sueño. Aquí vemos cambios en el peso corporal y vemos cómo el grupo que está en color rojo, el que tuvo restricción del sueño, tuvo aumento del peso corporal durante las fases de restricción, en comparación con los puntitos en color gris, que son los pacientes que no se les restringió el sueño, a pesar de que tenían alimentos ad libitum y a pesar de que tenían un ambiente sedentario, no hubo un aumento de peso importante en comparación con los que sí tuvieron una restricción del sueño. En cuestión de la grasa abdominal, que es esta gráfica, vemos lo mismo. Los pacientes, los puntitos que están en color rojo son los pacientes que tuvieron una restricción del sueño y se observó un aumento de hasta 17 centímetros, ¿vale?, cúbicos. Aquí lo vemos, centímetros cúbicos, y 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ¿sale? En promedio de aumento en el espesor de la grasa abdominal, de la grasa visceral. ¿Esto por qué? Porque hubo un aumento en la ingesta energética tras la privación del sueño, que deriva en conductas alimentarias, en este caso por una selectividad a alimentos que parecen más energéticos, más densos en energía. Esto el cerebro lo interpreta como: estoy pasando menos tiempo en sueño, estoy pasando más tiempo en vigilia, en estado de alerta, por lo tanto necesito más energía. El cerebro no sabe por qué estamos teniendo restricción del sueño. El cerebro no sabe que nos estamos quedando hasta las 2 de la mañana viendo el TikTok. No, el cerebro dice: estamos más tiempo en alerta, estamos durmiendo menos, pues eso quiere decir que necesitamos más energía para estar alerta. ¿Cómo lo compensa? Búsqueda de alimento, conductas alimentarias, búsqueda de alimentos más hipercalóricos. Eso hace que haya un balance energético positivo, es decir, que haya más ingesta de kilocalorías de las que se necesitan. Ese excedente de energía, curiosamente, se almacena en la grasa visceral y no de manera general. ¿Por qué, Nutris? ¿Por qué se imaginan que la grasa se acentuó más en la región abdominal? Que aquí lo vemos, cambios, change, en
en la grasa subcutánea. Sí hubo, evidentemente, un aumento de la grasa subcutánea, pero si vemos estas dos gráficas, en los depósitos de grasa abdominal, que son los que vemos del lado izquierdo de la pantalla, son mucho más marcados que los depósitos de grasa subcutánea, que digamos es la grasa que está en todo el cuerpo. ¿Por qué creen que sucedió esto? Dice Lisbeth, porque es hormonal, por el estrés que sufrió el cuerpo al tener insomnio. Exactamente. Por los factores de estrés, por supervivencia, dice Noemi, exactamente. Esos factores de estrés hacen, Eduardo, perfecto, Eduardo. Perdón, es que aquí en tu usuario de Zoom aparecen números, ¿vale? Bien, entonces los factores de estrés, en este caso por la privación del sueño, hace que se activen ciertos receptores en los adipocitos que aumentan la captación de grasa corporal. Curiosamente, esos adipocitos están en la grasa subcutánea, en la región abdominal. Perdón, dije subcutánea, ¿verdad? No. Curiosamente, esos adipocitos están en la grasa abdominal, en el tejido adiposo visceral, no en el subcutáneo. Por eso no hubo un aumento, digamos, proporcional de todo el cuerpo, grasa en todo el cuerpo. No, se asentó en la parte abdominal. ¿Ah? Aquí vemos algunas imágenes por tomografías, cómo se ve al día 1 la grasa subcutánea y la grasa visceral, y cómo al día 18 se pueden observar estos cambios. Vemos en las imágenes superiores que se ven prácticamente igual, no se aprecia ningún cambio, pero en que son los pacientes del grupo control, los que no recibieron privación del sueño. Pero en la parte inferior, las imágenes inferiores, habla de los pacientes que sí tuvieron una restricción del sueño. Esto, ¿cómo podemos verlo en nuestros pacientes que viven con obesidad y que viven con diabetes? Quizá muchos de ellos no duerman únicamente 4 horas al día, pero sí tienen muchos factores de estrés similares a los que se generan como consecuencia de la privación del sueño. Y quizá no privación de las horas del sueño, pero sí tienen una mala calidad de sueño. Durante el sueño ocurre algo que se llama respuesta contrarregulatoria. Esa respuesta contrarregulatoria ocurre cuando disminuye la insulina y aumentan las hormonas contrarregulatorias. Cortisol, glucagón, hormona de crecimiento, lipasa sensible a hormonas. Y digamos, el switch metabólico cambia un poco, bueno, cambia bastante, ¿no? Y permite reparación de tejidos y permite ciertas etapas de mantenimiento celular, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay una mala calidad del sueño, estos fenómenos que son fisiológicos, que son necesarios para el correcto metabolismo, ¿vale? El correcto funcionamiento del metabolismo, pues evidentemente van a impactar sobre la homeostasis del paciente. ¿Por qué nos importa esto si estamos hablando de dietocálculo? Porque estamos muy contentos con nuestros números, nuestro Excel, nuestro software, y el paciente tiene una sobreingesta energética. Y nosotros queremos hacer déficits a partir de nuestros cálculos, cuando los cambios matemáticos que se llevan como parte del dietocálculo se deben llevar a partir de el punto en el que estamos evaluando al paciente. ¿Cómo es esto? Si el paciente, supongamos, el día de hoy, después de una evaluación dietética, mi paciente está consumiendo 3,200 kilocalorías y en mi Excel o en mi software Avena, código de descuento, en el software de Avena, yo obtengo, voy a poner un azul, que mi paciente realmente necesita 2,000, y después, ¿qué voy a hacer yo? Pues vamos a darle déficit calórico, ¿no? Si necesita 2,000, pues le voy a dar 1,500.
porque estamos haciendo cálculos fuera de contexto. Nosotros pensamos que estamos haciendo un déficit de lo que yo obtuve en mi software, quitándole 500 kilocalorías. Que de entrada eso ya está mal, ¿no? Pero bueno, pero realmente no. El paciente está pasando de consumir 3,200 hoy, que es su ingesta habitual, a consumir 1,500 kilocalorías mañana. Y aunque no fueran las 1,500, aunque fueran las 2,000, de hoy para mañana, el paciente va a pasar de consumir 3,200 con un montón de azúcares añadidos, un montón de grasas saturadas, grasas trans, bajo en frutas, bajo en verduras, bajo en fibra. Hoy y mañana, a partir de mañana, va a consumir 2,000, rico en vegetales, rico en frutas, en cereales, cero refrescos, cero azúcares, toma un montón de agua. Mañana. De aquí te vas al Walmart y mañana empiezas. La matemática es lógica. Pásate de aquí para acá, de este número a este. Pero cuando aterrizamos esos números a la realidad del paciente, vamos a ver, espérate. Pues sí, evidentemente el paciente está comiendo muy mal, un montón de azúcares añadidos, grasas saturadas, lo que tú quieras. Pero yo no puedo hacer que mañana cambie todo, sí, de un momento para otro. ¿Cuánto tiempo el paciente va a poder sostener esto? Lo que le dure la motivación. 21 días, ¿no? Por eso los retos de 21 días duran 21 días. Los pacientes ya están en, ya que se acabe esto, ¿no? Porque ya no aguantan. En temas de cálculo calórico, ¿qué necesitamos hacer? Cambios graduales. ¿Okay? Por eso les dije que al principio de la clase les dije, apúntenlo. En temas de dietocálculo para deficiencia, déficit energético o balance negativo, aparte de lo que ya vimos, que no necesariamente es quitarle energía, podemos hacer que gaste más. Si ya tu estrategia es, voy a darle menos, que también se puede, bueno, ¿a partir de dónde? ¿Cuál es tu punto de partida por el que vas a comenzar a disminuir? Si son tus cálculos, o sea, lo que salió en el Excel, lo que salió en el software, pues espera, por definición el déficit calórico es consumir menos de lo que un paciente necesita. Pues, ¿qué deberíamos hacer primero? Hacer que el paciente consuma lo que necesita. Y ya después pienso en un déficit. Y esto lo puedo hacer de forma gradual. Voy dando saltos hacia abajo, saltos hacia abajo, saltos hacia abajo, hasta que me encuentro con su gasto energético en un punto de equilibrio. Ni más ni menos. ¿Quieres saber algo? Para este punto el paciente ya obtuvo resultados. Nutris que van empezando a dar consulta. ¿Quieres hacerte de un buen nombre? ¿Quieres que la gente te recomiende? ¿Quieres que la gente diga, mira, ve con esa nutrióloga, no pasas hambre, te da un montón de comida y aún así bajas de peso? Agarra pacientes que nunca han ido al nutriólogo. No les des una dieta, hazles un plan. Un conjunto de menús no necesariamente es un plan de alimentación. Pero después hablamos de eso. Hazles una planificación. Ahorita está en 3,200. ¿Cuánto necesita? 2,000. Tu objetivo es llevarlo de 3,200 a 2,000. Ve dando saltitos, bájale a 3,000, 2,800, 2,600, 2,400, de forma gradual. El paciente ni se va a dar cuenta que le estás quitando kilocalorías. Va a tener resultados, no va a pasar hambre y te va a recomendar. Va a decir, ve con ella, güey. No te quita comida. Y de repente, pum, mis playeras
y de repente, pum, mi pantalón, wow, resultados, ¿qué es lo que yo quiero? No paso hambre, no está forzosamente viendo el número de la báscula, estás haciendo un montón de cosas bien, no te estás, tú no estás esperanzada a que la motivación del paciente te dé para que venga a otra consulta, porque haces cambios graduales. Ahora, aquí el punto ya deja de ser dietocálculo, ya nos estamos yendo a la parte dietética, ¿no? Una estrategia dietética. El paciente consume 3.200 kilocalorías. ¿De qué las consume? Y es aquí donde viene tu planificación. Ah, bueno, mira, el paciente consume 3.200 y está consumiendo, no sé, 350 gramos de carbohidratos, está consumiendo 90 gramos de proteína y el resto de lípidos, ¿no? Pues vamos a hacer una planificación. Voy a hacer que mi paciente ahora, en las siguientes 2 semanas, consuma 2.900 y que ni se dé cuenta. Y en lugar de 350 gramos de carbohidratos, voy a hacer que consuma 300 gramos. En lugar de 90 de proteína, voy a hacer que consuma 100 gramos de proteína. O los mismos 90, pero ya la proteína no viene pues la poquita proteína que puede llegar a traer. Ya va a ser proteína, pues a lo mejor de alimentos de origen animal un poco más magros, que no aporten tantas grasas saturadas. Y mi objetivo las siguientes semanas va a ser, ahora te voy a bajar a 2.600. Y ahora aquí te voy a bajar a 250 gramos de carbohidratos. Y la siguiente te voy a bajar a 2.300 kilocalorías. Y ahora aquí te voy a bajar a 200 gramos de carbohidratos. Pero con una estrategia. El paciente no pasa hambre porque para esto, porque finalmente tú estás bajando la ingesta. Necesitas emplear ciertas estrategias. Una de ellas, por ejemplo, la densidad energética de los alimentos. Un paciente de 3.200 kilocalorías, pues no consume 3.200 kilocalorías de pollo con arroz y verduras. O sea, consume alimentos con una alta densidad energética, poco volumen, muchas kilocalorías. Ejemplo de ello, no sé, los refrescos, jugos, ¿no? Que aportan mucha carga calórica, pero que no favorecen a la saciedad. Ese mismo concepto, al contrario, vamos a utilizar mucho volumen, la famosa dieta volumétrica, ¿no? Mucho volumen con poco aporte calórico. ¿Sale? Que el paciente tenga un adecuado aporte energético y que diga, ay, fue mucha comida, no me lo acabé todo. O, ay, me siento lleno desde hace rato, comí mucho. Pero energéticamente hablando, no comió mucho, comió lo que tenía que comer. También sabiendo qué tipo de obesidad tiene, ¿no? Entonces, con esto, con esas estrategias, y si el paciente, porque además no tomamos en cuenta la ingesta habitual del paciente, nos vamos a hacer déficits y estrategias desde nuestro cálculo. Y además, ¿qué hacemos? ¿Qué le pedimos al paciente? Vete a hacer ejercicio. El paciente viene de consumir 3.200 kilocalorías. Mi Excel me dice que necesita 2.000. Yo le voy a dar 1.700 y lo voy a mandar a hacer ejercicio. Y lo voy a mandar a que se mueva más. Le estoy dando menos energía y estoy haciendo que sus requerimientos que aumenten. Lo que estoy haciendo es separar la brecha. Evidentemente el paciente no va a aguantar porque estoy yendo a que aumente actividad física, que aumente ejercicio físico. Eso va a aumentar sus requerimientos energéticos y en lugar de que seamos más cuidadosos con la ingesta, no, déficit. ¿Va a bajar de peso? Claro que va a bajar de peso, pero quizá no baje grasa. Y lo que queremos es que baje grasa. Quizá no mantenga el músculo. Y lo que necesitamos es que mantenga el músculo. Obesidad y diabetes. Entonces, con estos cambios paulatinos, ¿no? Y con muchas otras estrategias que ya forman parte de un tema dietético, ya no de dietocálculo, es que podemos hacer que el paciente llegue a su ingesta de equilibrio. ¿Y qué va a pasar en ese momento, Nutri?
Proceso de atención nutricional, evaluación, diagnóstico, intervención, monitoreo y reevaluación. Para ese momento tú ya estás en el monitoreo y en la reevaluación. ¿Qué vas a hacer? Reevaluarlo. ¿Qué pasa si tu paciente aumentó masa muscular o disminuyó grasa? ¿Qué pasó con sus requerimientos energéticos? Subieron. Dime, por favor, ¿qué paciente que vive con obesidad o que vive con diabetes llega a la consulta nutricional estando en protocolo para pérdida de grasa? Llega a la consulta de nutrición y le dicen, ahora te voy a dar más kilocalorías porque estás haciendo muy bien las cosas. Dile eso a un paciente con diabetes y con obesidad, le va a volar la cabeza. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Voy tan bien que ahora me vas a dar más? ¿Que ahora necesito más? Estoy perdiendo grasa, estoy ganando músculo y necesito más kilocalorías. ¡Wow! ¿No? Está como el tren este que está muy famoso en TikTok, ¿no? ¿Dónde estuviste toda mi vida, güey? Yo nutrióloga que iba era cada consulta darme menos. Cada consulta es ver qué me quitaba. Neta, ¿dónde estuviste toda mi vida? Ahí voy a hacer esto un reel y le voy a poner esa canción. Y tú estás haciendo las cosas bien, te estás apegando a la ciencia, estás evaluando el contexto del paciente, no lo estás matando de hambre, le estás dando suficientes proteínas, lípidos y carbohidratos, no solo para la energía, sino para la estructura. Tú quieres que el paciente mantenga músculo, necesita carbohidratos y necesita proteína y necesita energía. El paciente le estás dando calcio, magnesio, zinc, hierro. Qué belleza. Y no necesitaste cosas así como ay, estrategias súper locas o cosas que pueden rayar en la pseudociencia. No. ¿Qué hiciste? Tomaste la matemática, la aplicaste en el paciente y lo más importante, contextualizaste. Y con eso estaríamos llegando al final de esta sesión. Los que están viendo la repetición de la clase, vamos a tener un taller de dietocálculo en diabetes y obesidad. Seguramente te voy a dejar el enlace por aquí abajo, también va a ser gratuito. Ay, perdón que me apasioné tanto en esta última parte.